You are watching TVCN, the first bilingual Christian TV network here in New Orleans, Louisiana, one vision at a time. Está sintonizando a TVCN, la primera estación cristiana bilingüe aquí en Nueva Orleans, Luisiana. Una visión a la vez. Bienvenido una vez más aquí a su programa Vida TV. Nos gozamos de tenerlos de nuevo con nosotros para disfrutar otra edición de un programa muy especial que hoy estaremos compartiendo con ustedes. Aquí estamos tus siervos, el pastor Wade Moody, juntamente con Wagner Hernández, para servirles. Bendiciones, hermanos. Nuevamente muy contento de que estén ustedes en sintonía de este programa. Esperamos que hoy sea una noche donde usted pueda experimentar verdaderamente la palabra de Dios y poder contestar la pregunta que tenemos para hoy. Y vamos a estar entrando en un tema muy importante hoy, que cómo quiero que ustedes puedan saborear y permitir que esa palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón. Pero primero quiero invitarlos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Tú tienes una cita con Iglesia Vida. Estamos ubicados en el 211 de Waldo Street en Metairie, Luisiana, juntamente donde Metairie y Kenner se juntan. Ahí es donde tú tienes que juntar con nosotros. Todos los domingos estamos ahí a las 10:30, donde tendremos alabanza, donde tendremos una palabra poderosa, oramos por los enfermos, oramos por su necesidad. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Así que vamos a comenzar abriendo con una oración con el hermano Wagner y luego vamos a entrar en ese tema. Y como siempre, visítenos en Facebook o nuestra página de web que es iglesiavidaneworleans.com. Estamos listos para orar, hermano, para entrar en la palabra. Muy bien, gloria a Dios. Amado Padre Celestial, gracias. Te damos gracias, Señor, por este precioso momento que vamos a compartir tu palabra. Espíritu Santo, te pido que nos guíes y que podamos llevar esta palabra a miles de personas que la necesitan. Y les pido, Espíritu Santo, que abra los corazones de ellos para que esa palabra sea recibida de la mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, hermano Wagner, ¿cuál es el tema de hoy? Estoy tan ansioso de escucharlo porque es uno de mis temas favoritos. Bueno, hoy tenemos una pregunta, la pregunta que dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice que soy? Y eso lo podemos encontrar en Mateo 16:13. Así dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él le respondió, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra más excelente, hermano. Esa palabra está cargada de respuestas que tal vez tú estás buscando acerca del Señor. Y aquí tenemos dos preguntas, hermano Wagner, y una comentario de Jesús. ¿Por qué no enfocamos en la primera parte, la primera pregunta? Bien, la primera pregunta se la hace Jesús, que hace Jesús a sus discípulos, es ¿qué dice la gente que soy? ¿Cuál es estas personas que solamente lo habían visto pasar, lo han escuchado de él, o habían escuchado de él, de sus milagros, de sus cosas? Y él decía, ¿qué están diciendo la gente que soy yo? ¿A quién me les parezco? Sí. ¿O qué dicen que soy verdaderamente? Es decir, le hace la pregunta no exactamente a las personas que están con él a la par, sino los que están alrededor y los que pueden ver fuera de telón, podríamos decir así, ¿verdad? Los que están lejos, ¿qué dice la gente que soy yo? Yo creo que es algo muy importante porque depende a quién preguntas,
puede haber muchísimas respuestas. Entonces, en ese caso, tenemos Jesús primero preguntando a sus discípulos, ¿quién dice los hombres? O sea, la gente que tal vez no están más cerca de él. Correcto. Me imagino la gente del mercado, los vendedores, la gente común que estaba a su alrededor. Y a la vez había respuesta, porque Jesús muchas veces seguía gran multitudes. Correcto. Tenemos veces que él estaba dando comer a 5,000 hombres, más las mujeres, los niños. Uno puede calcular 10,000, 15,000 o quizás más personas. Y cuidado y más. A veces sí. estaba un lugar de 600 personas y a veces estaba la multitud hasta apretándolo, como vemos en el caso de la mujer que tenía flujo de sangre. Sí. Y tenemos el chaparro de la Biblia, ¿verdad? Zaqueo, que tuvo que subir un árbol porque quería ver a Jesús. O sea, Jesús tenía cierta fama. Entonces, tal vez algunos le llamaban porque como haya dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Entonces sí. va la gente caminando detrás de la gente. ¿Y quién es? Oh, Jesús. Y era como una estrella, una personalidad bien fuerte. Sí. Y para algunas personas eso era todo. Como siempre he dicho, a mí me gusta imaginarme el tiempo de Jesús cuando estoy leyendo la Biblia. La gente, los comerciantes que llegaban a Jerusalén y se topaban con todo el alboroto de Jesús y comenzaban, ¿y quién es ese? Pero es que hay un profeta, hay una persona que está sanando. Y ellos iban con ese, como decimos por ahí, con ese cuento al pueblo, a donde su esposa, a donde sus amigos, y decían, vieras que hay un hombre que está haciendo milagros, hay un hombre que está haciendo esto. Y entonces ellos como, ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ese quién es era lo que Jesús quería saber. ¿Qué era lo que estaba diciendo la gente? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Imagínense, hermano, que en ese entonces no había Facebook, no había teléfonos celulares, no había red de televisión, de red mundial, ni radio. Pero aún así, su fama se pasaba. Amén. Yo me acuerdo cuando yo era niño y vivía en una isla en Honduras, a veces niño pues haciendo picardía en algún lugar. Y pues era un lugar que nadie tenía teléfono, no tenía nada, pero ya cuando llegaba a la casa, ya mi mamá sabe todo de la picardía que yo hacía. Así corría la bulla por el mercado, por la playa, por el vecindad, por el barrio. Sí. Y ya mi mamá tenía todo los detalles de todo lo que yo había hecho. Pues así creo que también Jesús. Algo que sí definitivamente en el verso 14, hermano, la respuesta de ellos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué piensas de esa respuesta, hermano? Mira, uno de los que estaba pensando que podría ser Juan el Bautista era el mismo Herodes. Sí. El mismo Herodes pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Recordemos que la resurrección, aunque para nosotros en la época actual es algo asombroso, porque no todos los días se ven resurrecciones, no, claro pero sabemos que los hermanos de esa época estaban acostumbrados a ver resurrecciones. Sí. Tenían un profeta, Elías, que había hecho, tenían a Eliseo que había hecho, Jesús mismo ya había resucitado personas, ¿verdad? Entonces era algo que como que no era tan descabellado como por decirlo así. Sí, entonces Herodes mismo estaba pensando que podría haber sido Juan el Bautista, que recuerde que lo habían decapitado. Sí. También decía que era Elías, que podría haber sido el profeta Elías por una sencilla razón. Porque los milagros que hacía Jesucristo eran muy parecidos a los que estaba haciendo, que los que hizo Elías. Entonces decía la gente, este tiene que haber sido Elías, viene con el espíritu de Elías, ¿verdad? Y muchos lo confundían con el propio Elías, es decir, que tenía el espíritu de Elías, que había resucitado o que se había reencarnado en esta otra persona que era Elías. Pero a la vez algo importante con Elías, porque había palabra que decía que el profeta Elías iba a volver. Amén. Que él iba de una manera resucitar de
bueno, la verdad, Elías fue llevado en un torbellino, nunca pasó por la muerte, entonces no es tanto una resurrección, sino que iba a volver a Israel como señal del Mesías. Entonces, Amén. claro, a veces algunos quizás decían, ¿será que ese es Elías? Sí. Y los últimos eran los profetas, como Jeremías o algunos otros profetas. Más que todo esto era ya la gente como que ya no encontraba una respuesta más directa. Entonces comenzaban a decir, no, tiene que haber sido un profeta. O solamente le llamaban el maestro o profeta nada más, ¿verdad? Porque ya no había para ellos otro entendimiento mayor. Es decir, los que tal vez decían Juan el Bautista, los que decían Elías, tenían un conocimiento todavía un poquito mayor de las Escrituras, pero cuando ya hablaban de, incluso con Jeremías, o cuando ya hablaban de profetas, estaban hablando ya de una forma más amplia, ¿no? Y imagínense, lo que vemos también eso es que toda persona que conocía de Jesús sabía que no era un hombre común. Correcto. Realmente, qué honor de ser identificado como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o algunos de los grandes profetas. Para, imagínense que digan a hermano Wagner, oh, es Wagner, yo pensé que era uno de los profetas, o Elías, ¿verdad? Sí. Sería un gran honor. Correcto. Pero aquí estamos hablando de alguien que es mayor que cualquier profeta. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. A pensar que tal vez eso eran títulos maravillosos, pero quedan poquitos, quedan bien cortos comparado a lo que realmente es Jesús. Y vamos a llegar un poco más a eso. Amén. Lo que sí creo que sería bueno, pongamos a pensar algo que a mí me gusta, así como usted dice, le gusta ir e imaginar cómo era el tiempo ahí. Vamos a ponerlo como si fuera hoy. Sí. ¿Qué diría la gente hoy en día de Jesús? Si nosotros pudiéramos llevar esa cámara ahí en las calles con un micrófono como reportero, ¿verdad? Y comenzamos a preguntar, ¿y quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué tú dices que es Jesús? ¿Qué diría el que está en el supermercado? ¿Qué cree usted, hermano? Bueno, eso va a depender de la, Claro, pero... de la fe que tenga la persona, ¿verdad? Y la creencia. Sí. Porque actualmente tenemos una ventaja. Ahora todo el mundo sabe quién es Jesús. Al menos la gran parte, del mundo. Gracias a los medios de comunicación. Acá en Estados Unidos, la mayoría de las personas saben quién es Jesús. Es decir, Sí. no pasa inadvertido. Sin embargo, hermano, algunos tienen esa imagen, oh, pues Jesús, y tanta cosa que he oído, hermano. Oh, Jesús, fundador de la fe cristiana, ¿verdad? Es como Buda o Mohammed o Hare Krishna o cualquier fundador de una religión. Otro dice, fue un gran gurú, ¿verdad? De que como no sabemos mucho dónde andaban los niños, algunos han inventado que estaba allá por el oriente aprendiendo lo que es meditación y hacer todo lo que hizo. Otros hasta han titulado Jesús el origen del comunista. Hasta los comunistas han usado que él fue el primer comunista, ¿verdad? Porque dice la Escritura, porque todos tenían las cosas en común, porque él hablaba de compartir. Y fue un revolucionario y fue tanta cosa que pueden decir hoy en día. Y desafortunadamente tal vez hoy alguna gente solo dice, pues es un hombre histórico. Ya ha perdido el valor, ya ha perdido lo que realmente es Jesús porque no están leyendo la palabra de Dios. Amén. Es algo que estamos lamentando mucho, que las personas cada día menos se enfocan al estudio de la palabra de Dios. Pero tiene razón usted, pastor. Se ha perdido la identidad de Jesús entre tantas cosas y entre tantas cosas maravillosas que hay ahora con la tecnología que se está dando. Entonces, como que ahora no es, como decirlo así, con todo respeto, como que no es la gran cosa estudiar a Jesús porque tengo muchas cosas por hacer. ¿Verdad? Tengo más cosas más interesantes que ponerme a leer la Biblia de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Entonces,
los jóvenes y las personas de ahora como que están más interesados en sus casas, en sus trabajos, en proveerse, en hacerse de cosas que leer la palabra de Dios y averiguar verdaderamente, conocer verdaderamente quién es Jesús. Y eso es algo que tiene que comenzar en el hogar, tiene que comenzar con los padres. La iglesia, claro, tiene su responsabilidad, Así pero es. la verdadera responsabilidad de que las personas conozcan al Creador, al Jesús como su Salvador, tiene que caer sobre el hogar. Porque Amén. por mucho en la iglesia que enseñamos al niño, al joven, el ejemplo que siguen es en la casa. Padres, no manda a sus hijos a la iglesia, llévalos a la iglesia. No manda el joven, vaya con tu mamá a la iglesia. Papá, llévalos tú a la iglesia como familia. Que eso sea un parte de algo que ellos van creciendo. Dice la palabra de Dios, enseña al niño cuando fuera pequeño y cuando sea grande no se apartará, hermano. Así es. Y entonces hoy tenemos más información, pero menos sabiduría. Más conocimiento, pero menos relaciones. Es triste porque ya la gente, debido a que tiene 1,500 seguidores en Facebook, ya creen que tiene 1,500 amigos. Sí. Pero a la hora que esa persona está en el hospital o está en una necesidad, a ver cuántos de esas 1,500 personas lo van a llegar a saludar. Por eso nosotros tenemos que enseñar una relación con Cristo. Y por eso Jesús sigue haciendo esta pregunta. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Amén. Antes de entrar en segunda parte, quiero una vez más hacer una invitación a ver nuestro programa todos los jueves a las 7:30 de la noche a través de tvnola.com. Aquí su programa Vida TV, estamos haciendo esa serie con jóvenes, con Ministerio de Damas, con Ministerio de Hombres, con estudios bíblicos como con el Pastor Wagner hoy en día. Pero también visítenos todos los domingos a las 10:30 en el 211 Waldo. Una vez más, la página de web es iglesiavidaneworleans.com. Y también, tal vez tú quieres apoyarnos en este programa. Esa red de televisión de TV Nola es de gran bendición, pero hay gastos, así que la invitamos. Ya hemos recibido nuestras primeras donaciones, así que estamos muy contentos que nos ha llegado Amén. un donador Gloria la a semana Dios. pasada, así que poco a Gloria a poco Dios. vamos a ir Amén. cubriendo esos gastos y Iglesia Vida va a seguir invirtiendo. Amén. Así que, bueno, como el tiempo nos corre, hermano, vamos a ir a la segunda parte que creo es algo más personal y íntimo. Wow, eso ha sido una respuesta que a la fecha, si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra, no es cualquiera que la puede dar Claro. así. Ahora es muy fácil porque ya la tenemos escrita, pero de no conocer a alguien o de estar ligado a alguien, que esa persona te pregunte, ¿qué dice la gente que soy yo? Y dar una respuesta como tal. Le preguntó a los Sí. 12 A discípulos. sus discípulos. Le ha preguntado a los 12 discípulos, no le preguntó solamente a uno, le preguntó a los 12. todos. Pero yo me imagino que los otros 12 decían, ¿y quién es? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos Claro. a responder? Hasta que el Espíritu Santo le hace la revelación a Pedro. Sí. Y Pedro responde de, muy importante. de la siguiente manera. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se puede decir más claro. No hay cosa más clara. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es el Hijo del Dios viviente? Era la separación completa de cualquier Dios. Recordemos que en esta época se adoraba a cualquier Dios. Hasta debajo de la piedra sacaban un Dios, un diosito, ¿verdad? Entonces, para ser más clara, mayor énfasis, es el Hijo del Dios viviente. Wow. Es decir, el todo omnipotente, el Claro. que está vivo, el que era, el que fue y el que será. Qué respuesta más extraordinaria. Y de Pedro.
Porque usted sabe, a veces Pedro, cuando abría la boca era para meter la pata, como dice. A veces decía cosas, pero aquí fue algo extraordinario. Notamos algo muy importante aquí, porque así como usted dijo, primero preguntó a la gente, la multitud, pero ahora está haciendo una pregunta muy directa, en ese caso a sus discípulos. Y vosotros, ¿quién dice que soy yo? Y esa es la pregunta del $1,000,000. Amén. Tú tienes que contestar esa pregunta por ti mismo. Tu mamá, tu papá no lo puede contestar por ti, tu esposo, tu pastor, ni tu amigo, ni Facebook. Ese tiene que ser algo que viene de convicción de corazón. Cuando tú contestes esa pregunta, va a determinar a dónde vas a pasar la eternidad. A dónde vas a estar. Depende de quién es Jesús para ti. Amén, amén. Porque acá vemos la respuesta de Jesús que le dice que no se lo ha revelado carne ni sangre, Exacto. sino más bien el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre que está en el Exacto. cielo. Entonces no solamente es, pastor, conocer quién es Jesús, leer sobre Jesús, sino tener una convicción de que el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros podemos a través del Espíritu Santo poder revelar la identidad del mismo Señor Jesucristo. Sí, porque conocer, mucha gente conoce quién es Jesús y te pueden hablar de Jesús, pero le ha sido verdaderamente revelado. Es que cuando el Espíritu Santo te revela quién es el Señor Jesús, hay un cambio, hay una transformación en la vida de la persona. Tiene que haber, por fuerza, tiene que haber un cambio en esa vida de la persona. Porque no puede seguir siendo el mismo cuando el Espíritu Santo le revela quién es Jesús a uno. Eso es una verdad tan importante porque esa revelación solo puede venir del Padre. Porque tú y yo y muchos tuvimos conocimiento de Jesús. Amén. Crecimos tal vez en una religión que nos enseñaba cosas históricas y clases dominicales plantando acerca de Jesús. Pero yo la verdad fue hasta que llegué a los 20 años de edad que tuve una relación con Jesús, que eso fue lo diferente. Ahí fue que conocí quién era Jesús. Ahí entendí que Él era el Salvador. Porque muchos dicen, sí, yo sé quién es Jesús. Yo leo la Biblia, yo me lo sé la Biblia. Hace años lo leí de pasta a pasta y ya leí la Biblia, ya sé de Jesús. Sí. Y, ¿sabe? La Escritura mismo dice, hasta el diablo sabe las Escrituras. Amén. Y el diablo sabe quién es Jesús. Pero eso no lo va a salvar. Eso no le va a dar esperanza. Así que no es porque he leído la palabra de Dios. Eso es importante y vital. No es porque sé acerca de Jesús. Es si yo realmente creo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Sí. Y me gustó como usted mencionó que en ese tiempo, como hoy en día hay muchos dioses. Pero aquí dice el Hijo del Dios, no dioses, viviente. Y es un Dios viviente, uno que vive en nosotros. Y la respuesta de Jesús, me imagino para Jesús, eso era algo fresco oír eso venir de Pedro, que él recibió una revelación de Dios Padre a través del Espíritu Santo. Amén. Me imagino que Dios también, que mismo Jesucristo se sorprendió, como dice el pastor. Definitivamente. Porque recordemos que Pedro no era un hombre que era educado, era del vulgo, es decir, del pueblo, un pescador común y corriente, se había criado entre las aguas, ahí no había ido a la escuela, no había estudiado, y al tener una respuesta de este calibre, ¿verdad? Porque está identificando al Hijo de Dios, al tener una respuesta, Jesús se queda y dice, esto no pudo haber sido Pedro que lo dijo. Sí. Es decir, esto tuvo que haber sido revelación por parte del Padre. Ni nada. Y eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, que nosotros queremos dar nuestro propio criterio sobre quién es Jesús o quién es
nuestro Padre Celestial, Sí. nuestro propio criterio, cuando verdaderamente debemos sentirlo a través del Espíritu Santo y poder revelar. Cuando el Espíritu Santo nos revela, vuelvo y hago énfasis en esto, cuando el Espíritu Santo, pastor, nos revela a nosotros quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, hay una reacción tremenda en Claro. nuestra vida que les aseguro que cuando usted tenga ese enfrentamiento, cuando usted tenga esa confrontación, el Espíritu Santo te revele verdaderamente quién es cada uno de ellos, tu vida no va a ser la misma. Tu vida no va a ser la misma. Definitivamente. Y nos quedan unos minutos y vamos a orar porque mi oración es que esa palabra que leemos sea abierta a través del Espíritu Santo a tu vida. Porque mucho puede tener religión, hermano. Amén. Si nos acordamos en San Juan 3, cuando Nicodemo vino a Jesús, era un príncipe, era un sacerdote, era uno que conocía la Escritura, pero cuando Jesús le preguntó acerca de nacer de nuevo, él no entendía nada de eso. Así es. Cuando él estaba enfrente del Hijo de Dios, no entendía que él estaba hablando con el Hijo de Dios. Tenía religión, tenía conocimiento, tenía sabiduría en las Escrituras, pero no tenía la revelación del Espíritu Santo. Y esa es mi oración para ti hoy, amigo, amiga que Amén. me está escuchando. O quizás tú, hermano, que te has alejado del Señor, porque ya no le has sentido esa comunión. Yo no te quiero invitar a una religión. No te quiero invitar ni siquiera para que seas miembro de mi iglesia o una iglesia, porque no fue una iglesia, no fue un pastor, ni una religión que murió por ti en el cruz de Calvario. Fue el Hijo de Dios. Aleluya. Y mi amén. oración es, ahorita vamos a hacer una oración para terminar, para que tú conozcas personalmente a Jesús como su Salvador. Así que, hermano, vamos a hacer esa oración y vamos a declarar que esa palabra que hemos compartido hoy y esa gran pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Amén. Padre, ahora mismo yo estoy orando por todas las personas que nos están viendo este programa, por todas las personas que están sintonizando ese canal cristiana y escuchan los mensajes que salen de ese programa. Que su Espíritu Santo abre su corazón, abre su vida para que ellos tengan una revelación y un conocimiento, no solamente mental, sino algo que nace en su corazón. Así como Pedro fue revelado del Padre, así mi oración es que el Padre ahora mismo, a través de su Espíritu Santo, está revelando a ti acerca de quién es Jesús. Confiesa a Jesús como su Salvador. Diga, Padre, gracias por Jesús. Gracias por la salvación. Con mi boca creo, confieso lo que creo en mi corazón, que Jesús fue levantado de los muertos. Y así dice la palabra. Es una relación, no es religión. Amén. Así que, hermanos, vamos a despedir este programa y vamos a declarar la bendición sobre todo lo que nos está escuchando. Gracias por traer ese tema hoy, hermano. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo jueves. Y como siempre, aquí el Pastor Muri desea bendición para ti. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén. You are watching TVCN, the first bilingual Christian TV network here in New Orleans, Louisiana, one vision at a time. Está sintonizando a TVCN, la primera estación cristiana bilingüe aquí en Nueva Orleans, Luisiana. Una visión a la vez.